No sé en qué momento exacto empecé a mentir, tal vez fue cuando sentí que mi verdad era demasiado sagrada para ser comprendida, o tal vez fue cuando el miedo se disfrazó de obediencia y me enseñó a callar incluso lo que gritaba desde dentro de mí. Mi nombre no importa tanto como lo que voy a contar, y si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tal vez también llevas algo guardado, algo que pesa, algo que aún no ha visto la luz. Yo fui monja, y lo digo con el corazón temblando, porque lo que viví en esos muros fue tan divino como desgarrador. Entré al convento con apenas 19 años. Buscaba paz o buscaba redención. Había cometido errores, sí, muchos, pero más que eso, había un vacío que ningún amor humano pudo llenar. Pensé que al dedicarme por completo a Dios, encontraría respuestas. Y durante un tiempo, fue así. Los primeros años en el convento fueron dulces. Aprendí a escuchar el silencio, a orar de madrugada, a lavar los pisos como si limpiara mis pecados. Cada acto, por pequeño que fuera, era una ofrenda. Mis manos, que antes temblaban por el deseo o por el miedo, se volvieron firmes, obedientes. Creí que estaba siendo moldeada por la voluntad divina, y quizás lo estaba, hasta que un día, mi mundo interior se quebró. No sé cómo explicarlo sin que suene imposible, pero lo que ocurrió no fue humano, o tal vez fue demasiado humano. Fue en una tarde de confesiones. Yo no era aún una hermana consagrada, apenas estaba en formación. El padre Julián me pidió que le ayudara con unos documentos en la biblioteca antigua del convento. Allí, entre libros polvorientos y vitrales rotos, sentí por primera vez una presencia. No era una voz, no era un cuerpo, era una certeza. Cierro los ojos y aún lo siento. No era Dios, no era el demonio, era algo que me habitaba, algo que crecía en mí, algo que no había sido sembrado por manos humanas. Si tú también alguna vez has sentido algo que no puedes explicar, algo que desafía todo lo que te dijeron, que era correcto o real, no estás solo. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar puede sacudirte, puede abrirte los ojos, o puede enfurecerte, pero no puedo seguir callando. Pasaron semanas desde esa tarde, y algo dentro de mí empezó a cambiar. Al principio creí que era un despertar espiritual. Mis oraciones eran más intensas, mis sueños más lúcidos. Me despertaba a medianoche con lágrimas y cantos en la lengua. Las otras hermanas decían que era una gracia, que el Señor me estaba tocando, pero yo sabía que no era así, porque una noche, mientras lavaba las túnicas en el pozo, sentí un movimiento en mi vientre. Era suave, pero era real. Pensé que estaba enferma, que quizás el estrés, el ayuno o la presión me llevaron con la Madre Superiora. Ella me miró con una mezcla de compasión y sospecha. Me hizo preguntas, demasiadas, y luego, sin decir una palabra, me llevó a su cuarto. Allí, me obligó a arrodillarme y jurar ante el crucifijo que no había cometido pecado alguno con ningún hombre. Y yo lo juré, porque era verdad, no había hombre, no había toque, no había carne, pero había vida en mí. Los meses pasaron, y mi cuerpo comenzó a cambiar. Llevaba hábitos más holgados, dormía menos, ayunaba más, evitaba el contacto visual con las hermanas. Algunas sospechaban, claro, pero el silencio en los conventos es más fuerte que cualquier rumor. Una noche, una de las novicias me encontró, llorando en la capilla. Ella puso su mano sobre mi hombro. No dijo nada, pero sus ojos dijeron todo. Desde entonces, ella me cubría, me traía hierbas, me ayudaba a esconder lo evidente, pero a los 7 meses, ya era imposible ocultarlo. Mi vientre era una verdad que latía, y aún así, no había explicación. No podía decir que era el Espíritu Santo. No podía decir que era una fantasía. Solo sabía que esa vida venía de algo más alto, de algo que mis palabras jamás lograrían explicar. Si esta historia toca tu corazón, comenta abajo. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque hay secretos que solo se liberan cuando alguien más dice, yo también sentí eso. Lo que pasó después fue el inicio del fin, o el inicio de algo que aún estoy tratando de entender. El día que el convento escuchó el primer llanto. Fue el día en que todo cambió. Era una madrugada fría. Llovía, las velas se apagaban, solas. Yo estaba sola en mi celda, temblando. Sentía que me desgarraba por dentro.
No grité, no llamé a nadie, solo apreté el rosario con fuerza, y dejé que ocurriera. El llanto fue débil, luego fuerte, luego puro. Un llanto que no venía solo de un niño, era como si el mismo cielo estuviera llorando a través de esa criatura, y en ese momento, una luz apareció en mi cuarto. No era una lámpara, no era el amanecer, era una luz blanca, intensa, suave, que no hacía sombra, que no dolía, que envolvía todo. Y entonces lo entendí. Ese hijo no era solo mío, era un mensaje, una señal viva, una prueba de que aún en los lugares más puros hay misterios que ni la teología puede encerrar. La Madre Superiora irrumpió en la celda, me miró al niño, y cayó de rodillas. No dijo nada, ninguna de nosotras dijo nada por horas, pero ese silencio lo decía todo. El rumor se esparció como incienso en pasillos cerrados. Las paredes del convento, que tantos secretos habían contenido por siglos, ahora parecían susurrar entre sí. Algunas hermanas se arrodillaban frente a la imagen de la Virgen con más fervor, otras evitaban mirarme, pero todas sabían, todas sentían que algo divino o profano había ocurrido bajo nuestro techo. Fui apartada, no como castigo, sino como precaución. Me llevaron a una celda más alejada, junto al huerto. Allí, el canto de los gallos reemplazaba el de los salmos. Pasaban los días, y yo solo podía mirar al niño. Sus ojos no eran de este mundo, tenían una profundidad que me desarmaba. No lloraba como otros bebés, él observaba, como si recordara algo que los demás hemos olvidado. Un día, la Madre Superiora me visitó, traía un libro antiguo, cubierto de polvo, lo dejó sobre la mesa, sin decir nada. Yo lo abrí, las páginas crujieron, era un manuscrito, en latín, con ilustraciones antiguas. Hablaba de nacimientos sin semilla, de almas encarnadas por mandato divino, historias sepultadas por la Iglesia, declaradas herejía por los concilios, pero reales para quien aún escucha a Dios en los susurros, y no en las trompetas. ¿Qué es esto?, le pregunté, sin aliento. Ella solo dijo, la historia se repite, pero esta vez estamos preparadas. No entendí en ese momento, pero comencé a leer. Cada noche, cuando el niño dormía sobre mi pecho, yo recorría esas palabras como quien busca una respuesta en una grieta de luz. Y cuanto más leía, más entendía que no estaba sola, que lo mío no era un milagro aislado, sino una promesa olvidada. Si alguna vez sentiste que naciste para algo que el mundo no puede entender, escucha esto con el corazón. Hay verdades que duelen, pero hay dolores que nos despiertan. Las hermanas comenzaron a acercarse, una a una, primero con miedo, luego con reverencia. Algunas me confesaron sus propias visiones, sus propios sueños callados. El convento, ese lugar donde el silencio era obediencia, comenzó a convertirse en un altar de revelación, pero no todos estaban preparados. El padre Julián regresó, había estado fuera en retiro. Cuando vio al niño, retrocedió. Su rostro, que tantas veces nos habló de misericordia, se endureció. Exigió llevarlo al obispado. Dijo que debían evaluarlo, que la Iglesia debía decidir. La Madre Superiora se negó, y eso fue el inicio de la tormenta. Esa misma noche, escuchamos los golpes en la puerta principal. Monseñores, guardias, una orden firmada. Querían llevarnos, a mí, al niño, a todas las que conspiraban en silencio. Y entonces, algo ocurrió. Una de las hermanas, la más joven, apenas de 17 años, comenzó a orar en una lengua que ninguna entendía. Su voz se alzó como un canto antiguo, y el cielo rugió, literalmente. Un trueno estremeció la tierra, las velas se apagaron. El niño comenzó a reír, una risa luminosa, transparente, que hizo retroceder a los hombres. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron, nadie lo tocó, y esa fue la noche en que el convento se selló, no por miedo, sino por fe. Desde aquella noche, el tiempo dentro del convento dejó de ser lineal. Ya no contábamos los días por las misas o los toques de campana, sino por las señales. Había signos en todo, en el vuelo de los cuervos, en las gotas de agua que caían exactamente a la misma hora, en los sueños compartidos por varias hermanas que jamás habían hablado entre sí. Era como si un velo invisible se hubiera rasgado. Y ahora todas veíamos más allá de lo visible. El niño, al que comenzamos a llamar simplemente Luz, crecía rápido.
no en tamaño, sino en presencia. Cada vez que alguien se acercaba a él con miedo, lloraba. Cada vez que alguien lo miraba con amor, sonreía. Y cuando lo tomábamos entre brazos y rezábamos en voz alta, su cuerpo se calentaba como si ardiera por dentro. Una vez, una hermana que dudaba de su origen, al tocarle la frente, cayó desmayada. Al despertar, dijo haber visto un campo de trigo, bajo la luna, y una voz que le decía: «Él no viene a dividir, sino a recordar». Las palabras de esa hermana nos marcaron, porque eso era exactamente lo que Luz provocaba. No división, sino memoria. Nos recordaba algo sagrado que habíamos olvidado en la rutina, en la obediencia ciega, en el miedo disfrazado de doctrina. La Madre Superiora decidió entonces reunirnos a todas en el refectorio, a puerta cerrada. No era una asamblea cualquiera. Nadie comió, nadie bebió, solo escuchamos. Lo que está ocurriendo aquí, dijo con voz quebrada, no está registrado en nuestros libros. Pero si en nuestros corazones no somos culpables de una herejía, somos portadoras de una revelación. Hubo silencio, largo, denso, y luego, una a una, las hermanas comenzaron a hablar. Algunas confesaron haber sentido la presencia de María en sus celdas, otras dijeron haber visto luces danzando en el altar durante la madrugada. Y todas coincidían en una cosa: el niño nos estaba mostrando algo que la Iglesia, tal como la conocemos, jamás aceptaría. Fue entonces cuando entendimos que no podíamos seguir escondidas. La decisión no fue fácil. Sabíamos que hablar significaba arriesgarlo todo: nuestras vidas, nuestras vocaciones, la existencia misma del convento. Pero también sabíamos que callar era traicionar la verdad que se nos había confiado. Y así, guiadas no por dogmas, sino por fe viva, salimos del convento por primera vez en meses, vestidas de blanco y descalzas. Llevamos al niño hasta la capilla del pueblo. La gente nos miraba como si fuéramos fantasmas. Algunos se persignaban, otros nos insultaban, pero la mayoría simplemente observaba, en silencio. Allí, frente al altar mayor, la Madre Superiora colocó al niño en el centro y con voz firme comenzó a hablar. Este niño no viene a sustituir nada. No es un nuevo Mesías, no es un producto de rebelión ni de pecado. Es una prueba de que el cielo aún habla, y lo hace de formas que no siempre entendemos. Las palabras se esparcieron como fuego en campo seco. En pocos días llegaron autoridades eclesiásticas, medios de comunicación, curiosos y fanáticos. Todos querían ver, tocar, interrogar, pero el niño simplemente dormía, como si supiera que el ruido del mundo no puede penetrar el lenguaje del alma. Hubo investigaciones, amenazas, intentaron separarnos, nos interrogaron por horas. Querían saber quién era el padre, qué engaño habíamos planeado, qué agenda ocultábamos, pero nada pudieron probar, porque no había nada que probar. No había un crimen, solo un milagro incómodo. Y ese fue nuestro mayor problema. Si esta historia te conmueve, si alguna vez sentiste que hay algo sagrado que el mundo no quiere ver, comenta abajo. Tu voz puede ser el eco que despierte a otros. Un día, sin aviso, llegaron con una orden final. El convento sería clausurado. Todas seríamos trasladadas. Y el niño, enviado a un centro médico para estudio y protección. Ese fue el día en que decidimos huir, no por miedo, sino por fidelidad. Salimos de noche, guiadas por estrellas que parecían moverse solo. Para nosotras, caminamos por veredas olvidadas, cruzamos ríos, dormimos bajo árboles. Algunas se enfermaron, una hermana anciana murió en el camino, pero no nos detuvimos porque sabíamos que lo que llevábamos no era solo un niño. Nos refugiamos en un monasterio, abandonado en las montañas del sur, una construcción antigua, de piedra y musgo, olvidada por las rutas eclesiásticas, pero aún consagrada por el eco de las oraciones que alguna vez la habitaron. Allí, entre muros agrietados y vitrales rotos, creamos un nuevo santuario, no por rebeldía, sino por necesidad, porque a veces la verdad necesita tierra fértil para florecer, lejos del ruido del mundo. Los días eran duros, no teníamos electricidad, ni medicinas, ni ropas suficientes, pero teníamos fe, y teníamos salud, y eso bastaba para seguir. Algunas hermanas salían a pedir alimentos a los pueblos cercanos, otras se encargaban de cuidar del niño, cuya energía parecía sostenernos a todas. No lloraba, no enfermaba, y cuando alguna de nosotras caía en desesperación,
Él solo la miraba, y la paz regresaba. Una noche, mientras lo acunaba junto al fuego, escuché una voz clara, como si saliera desde mi pecho: «Estás sembrando en la tierra de los ciegos. Pero el ciego que escucha, verá». Me estremecí, no por miedo, sino por reconocimiento, porque esa frase ya la había soñado cuando era niña, y ahora cobraba sentido. Desde entonces, comenzamos a escribir todo lo que vivíamos, cada señal, cada visión, cada palabra que parecía no venir de nosotras. No queríamos convencer a nadie, solo dejar constancia, para el día en que el mundo estuviera listo, porque sabíamos que lo que cargábamos no era para nosotras solamente, pero el mundo no olvida tan fácilmente a quienes desafían su orden. Un día, al despertar, encontramos en la entrada del monasterio una cruz rota, lavada con furia, y debajo, una nota escrita con tinta roja: «Falsas profetas, el juicio vendrá», no firmada, pero sabíamos de dónde venía. Las semanas siguientes fueron de vigilancia silenciosa, sombras entre los árboles, pasos que se oían y desaparecían, y entonces entendimos que no podíamos quedarnos allí para siempre, que el mensaje debía seguir su curso, que luz tenía que ser llevado más allá. Fue la Madre Superiora quien lo propuso. Con voz baja, casi temblando, nos dijo: «Debemos entregar a luz, no como sacrificio, sino como siembra». Al principio, nos negamos. ¿Cómo dejarlo ir? ¿Cómo soltar a quien era ya el corazón de todas? Pero ella nos miró, y sus ojos no tenían miedo, solo entrega. Y entonces comprendimos que el amor verdadero no retiene, entrega. Fue así como planeamos su salida. Una familia del norte, humilde pero profundamente espiritual, aceptó recibirlo y cuidarlo. Gente de oración, lejos de instituciones, pero conectada con lo sagrado. Con ellos, el niño estaría a salvo. La noche de la despedida fue la más difícil de todas. No hubo llanto, solo cantos. Lo envolvimos en lino blanco. Le dimos un beso en la frente, y al cargarlo por última vez, sentí que algo en mí se rompía, y al mismo tiempo, se liberaba. No todos tienen el valor de escuchar lo que voy a decir. A veces, Dios no viene como esperamos. A veces, llega a través de lo improbable, lo marginal, lo que incomoda, y cuando eso ocurre, no es para que lo adoremos desde el miedo, sino para que recordemos quiénes somos. Luz partió, y el monasterio quedó en silencio, pero no en vacío, porque la llama ya estaba encendida, y no podía apagarse. Nos dispersamos, algunas regresaron a sus tierras, otras se internaron en misiones silenciosas. Yo elegí el camino del testimonio, escondida, sí, pero viva, contando esto, compartiendo, buscando a quienes, como tú, aún creen que lo invisible tiene voz. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también arde. No lo ignores, comenta lo que sentiste, comparte esta historia, no por mí, por ti, porque mientras más corazones despierten, más difícil será que esta verdad sea silenciada. Pasaron meses desde la partida de Luz. Cada día sin él era como caminar con un eco en el pecho, no un vacío, no, era más como una vibración que aún resonaba, recordándome que él existía en algún lugar, creciendo, iluminando, cumpliendo su propósito. Y sin embargo, yo seguía aquí, narrando, sembrando, esperando. Viajé de pueblo en pueblo, con un manto que ocultaba mi rostro y una pequeña cruz de madera entre mis manos. No buscaba convencer a nadie, solo deseaba encontrar aquellos corazones dispuestos a escuchar, corazones que también habían sentido lo imposible dentro de sí, y no sabían cómo nombrarlo. Fue en un pequeño pueblo de montaña donde encontré señales de él. Una mujer me detuvo en medio de la plaza. No me conocía, y sin embargo, me miró con ojos asombrados. «Tú vienes del norte», le dijo. «Eres una de ellas, de las que vieron al niño de la luz». No respondí, solo bajé la mirada. Ella tomó mi mano con fuerza. «Mi hija tuvo un sueño, soñó con él. Dijo que su voz era fuego que no quemaba, y que hablaba con los árboles. Desde entonces, ella ha cambiado». La llevé a un rincón y escuché su historia completa. Era la cuarta persona en menos de 2 semanas que mencionaba sueños con un niño de ojos dorados. Algunos le llamaban el mensajero, otros el espejo de lo eterno. Todos sentían lo mismo, una sacudida interna, una ternura inabarcable,
una verdad que desbarataba el alma solo para volver a tejerla. Comprendí entonces que Luz no necesitaba estar físicamente para tocar corazones, que su presencia era semilla. Y las semillas germinan en silencio. Volví al monasterio para escribir. Escribí por días enteros, como si una voz dictara dentro de mí. No eran poemas, no eran profecías, eran memorias del alma, y entre cada línea dejaba espacio para el lector, para ti, para que pudieras escuchar, no mis palabras, sino lo que ellas despiertan en ti. Algunas hermanas comenzaron a escribirme, desde lugares remotos, una en Bolivia, otra en Arizona, una más desde las favelas de Caracas. Todas hablaban de señales similares, todas se referían a Luz sin conocerlo directamente, y todas repetían la misma frase: el cielo se está acercando, pero no todos quieren ver. ¿Y tú, quieres ver? Si alguna vez tuviste un sueño que parecía más real que la vigilia, si alguna vez sentiste que tu vida tenía un propósito escondido tras la rutina, entonces esta historia también es tuya. Coméntalo, escríbelo, deja tu huella. Una madrugada, sentí una presión en el pecho tan fuerte que me despertó. No era angustia, era llamado. Tomé el rosario y me arrodillé, y allí, en medio del frío, sentí nuevamente la presencia que conocí años atrás en la biblioteca del convento, esa que no era voz ni cuerpo, pero era certeza. Ve a buscarlo, susurró dentro de mí. ¿A quién? A él, ya está. Listo. Mis lágrimas corrieron sin control. Ir hacia él, después de tanto tiempo. Era seguro, era siquiera posible, pero aprendí que cuando la fe toca el hueso, uno no pregunta, solo camina. Al amanecer, partí rumbo al norte. El viaje fue largo, sinuoso. Cambié de nombre varias veces. Dormí en estaciones o recité salmos en voz baja para no olvidar por qué lo hacía. Mi cuerpo estaba más débil. Los años habían pasado, pero mi espíritu nunca había estado tan vivo. Cuando por fin llegué al lugar indicado, lo supe antes de verlo. Era una casa de campo, rodeada de girasoles. Una mujer salió a mi encuentro. Me miró, me reconoció, y sin hablar, me condujo al interior. Él estaba allí, no un niño, no aún un hombre, pero sí, Luz, sus ojos. Oh, sus ojos, como si contuvieran siglos, como si hubieran visto todo y aún así siguieran creyendo en la bondad. Nos miramos sin hablar, y en ese silencio, todo se dijo. Me senté frente a él sin saber por dónde empezar. ¿Cómo se habla con quien ha nacido de un milagro? ¿Cómo se tocan las palabras cuando lo que se siente trasciende lo humano? Él, con su mirada clara, me ofreció una taza de agua, el gesto más simple, pero también el más profundo. ¿Por qué? En ese instante entendí que no había distancia entre nosotros, que no era su madre ni su guía, solo una servidora de aquello que él había venido a despertar. He estado esperándote, le dijo con voz serena. Esa voz no era la de un adolescente, era la voz de un alma vieja, sabia, pero sin arrogancia, como si cada palabra suya pasara primero por la compasión antes de convertirse en sonido. ¿Sabes quién eres?, le pregunté, temiendo la respuesta. No soy alguien, respondió. Soy lo que se recuerda cuando todo lo demás se olvida. Quise llorar, gritar, abrazarlo, pero no hice nada. Solo lo observé, y en su silencio, comprendí que la revelación no sería estruendosa, sino suave. No llegaría con relámpagos, sino con miradas, con gestos, con verdades que se sienten más, que se explican. Pasé días junto a él. Caminábamos entre los campos, recogíamos frutos, hablábamos de cosas simples, pero en cada conversación había semillas que quedaban plantadas muy adentro. Me contaba historias sin principio ni fin, donde los personajes eran árboles, ríos, pájaros, y a través de esas fábulas enseñaba sin enseñar. No vine a fundar nada, me dijo una tarde. Vine a recordarles lo que ya sabían antes del miedo. Entonces supe que debía compartirlo, que debía contar al mundo que lo imposible había crecido, que el milagro no fue el nacimiento, sino el despertar que vendría después. Pero él me pidió que esperara. Aún no están listos para la verdad entera, me dijo, pero puedes contar tu historia, porque a través de tu historia, otros encontrarán la suya. Así que por eso estás escuchando esto. No para adorarme, no para creer ciegamente, sino para recordar lo que ya habita en ti. Si llegaste hasta aquí, escribe lo que sientes. No te lo guardes. Esta historia necesita más corazones abiertos para mantenerse viva. Una noche,
Mientras dormíamos bajo el cielo abierto, él se acercó y me tomó la mano. Tenía los ojos cerrados, pero su voz resonó dentro de mí como un eco ancestral. Mañana partiré. No me busques, no me sigas, pero nunca digas que no existí. Me desperté sobresaltada. El fuego aún ardía, pero él ya no estaba. Salí corriendo al campo, llamándolo. Nada, ni un paso, ni una huella. Solo el viento, como si me abrazara con ternura. Regresé al interior de la casa, y sobre la mesa había una hoja escrita, con su letra. Gracias por creer sin pruebas, por seguir sin mapas, por amar sin condiciones. Ahora, ve y despierta a los otros, porque no soy el único, porque no soy el último. Desde entonces, cada noche escribo, cada día escucho, cada instante vivo como si llevara dentro una llama que no me pertenece, pero que tampoco puedo apagar. Él se fue, pero no se fue, porque luz ahora arde en mí. Y si esta historia tocó algo en ti, entonces también arde en ti. Comenta, comparte, mantén esta llama encendida. No todos los días se presencia un milagro, y sin embargo, vivimos rodeados de ellos. Pero el verdadero milagro es reconocerlos, porque el corazón endurecido por el miedo y la costumbre no los ve, no los siente, no los deja entrar. Después de su partida, caminé sin rumbo durante semanas. Sentía que algo en mí se había cerrado y abierto al mismo tiempo, como si una puerta sagrada hubiera sido cruzada, pero que ahora debía aprender a sostener desde dentro. No era tristeza lo que sentía, era un peso suave, dulce, que me recordaba que había sido testigo de algo que me trascendía. Las personas me preguntaban en los caminos por qué viajaba sola, por qué mis ojos parecían llorar y brillar al mismo tiempo. Yo no respondía, pero dejaba en cada lugar una palabra, un símbolo, un gesto. A veces, solo bastaba mirar a alguien a los ojos y esa persona comenzaba a llorar, no porque yo tuviera algo especial, sino porque yo ya no ocultaba lo que estaba ardiendo dentro de mí. Pasé un tiempo en un hospital rural, cuidando a ancianos. Ellos me enseñaron más que cualquier libro. Muchos, en sus últimos días, comenzaban a recordar cosas que habían olvidado por décadas. Voces, promesas, canciones. Uno de ellos, un hombre que jamás había pisado una iglesia, tomó mi mano antes de partir y me dijo, «El niño de la luz está viniendo de nuevo, ¿verdad?» Yo no dije nada, solo asentí, porque sabía que la verdad no siempre necesita ser explicada, solo compartida. Luego trabajé en una escuela para niños sordos. Allí, el silencio era el lenguaje del alma, y en ese silencio vi cómo algunos niños dibujaban sin haberlo visto jamás, la figura de un niño de túnica clara y ojos brillantes. Era imposible, y sin embargo, ocurría. Uno de ellos, llamado Mateo, se me acercó una tarde. Con señas me indicó que había soñado con un campo lleno de fuego azul, y en medio, una figura que le decía, «No temas, la palabra ya está dentro de ti». ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podían, sin haberlo vivido, sin haberme escuchado nunca, estar siendo tocados por la misma esencia? La respuesta es simple, pero profunda. Cuando una verdad es auténtica y resuena en todos los corazones, no necesita credenciales, ni púlpitos, ni altares, solo necesita un alma dispuesta. ¿Y tú, estás dispuesto? Si esta historia resuena dentro de ti, no la dejes morir aquí. Comenta lo que sientes, porque tu palabra, aunque pequeña, puede encender a otro. Recibí una carta anónima hace poco. Estaba escrita con tinta marrón en un papel antiguo. Decía, «El niño ha cruzado el mar. Lo vi en sueños, caminando sobre las olas». Y su voz decía, «Vengo no para dividir, sino para revelar lo que ya estaba unido». No firmaba nadie, pero supe en lo profundo que era una confirmación, que el fuego no se había apagado, que luz no era una historia del pasado, sino un llamado del presente. Entonces comencé a preparar este testimonio, no para convencerte, sino para despertarte, porque mientras el mundo grita, él susurra, y solo los que bajan el volumen del ego lo escuchan. Regresé al lugar donde todo había comenzado. El antiguo convento estaba en ruinas, los muros agrietados, las ventanas rotas, la capilla cubierta de maleza, pero el aire aún guardaba ecos de canto, de oración, de esperanza. Caminé entre los pasillos como si mi sombra los reconociera antes que yo, y en cada rincón, una memoria viva, una mirada, una lágrima,
Una revelación. Me arrodillé frente al altar caído y, por primera vez en años, no pedí nada, solo agradecí, por el dolor, por el fuego, por la verdad que nos sacudió a todas, como un terremoto del alma, y entonces lo sentí. No era una aparición, no era una visión, era una presencia. Él estaba allí, no con cuerpo, sino con espíritu, como una brisa caliente que acaricia la espalda, como un susurro que no se oye con los oídos, pero que estremece la piel. ¿No has terminado?, dijo dentro de mí, y supe que tenías razón, porque mientras haya corazones cerrados, la historia debe ser contada, porque mientras exista una sola alma que se crea olvidada por Dios, esta llama debe seguir encendida. Volví a salir al mundo, esta vez, no para ocultarme, sino para hablar, sin escudos, sin disfraces, contando esta historia, no como un misterio oculto, sino como una semilla lanzada al viento. Fui invitada a pequeños círculos, a grupos de oración, a cafés donde las almas heridas se reunían a compartir silencios, y allí, sin grandes discursos, narraba, y cada vez que lo hacía, algo cambiaba en los rostros, como si se quebrara una capa invisible, y de pronto, apareciera la luz. Una mujer me abrazó una noche al terminar mi relato. Estaba temblando, me dijo entre lágrimas. Soñé con él hace 10 años. No entendía por qué, hasta ahora. Un joven me envió un dibujo sin palabras. Era una cuna vacía bajo una lluvia de fuego azul, y en la esquina, una inscripción en hebreo antiguo que yo no entendía, pero que al traducirse decía, y la palabra se hizo semilla. Estas señales no cesan, se multiplican, porque esto no es un fin, es un comienzo, y no es mío, es tuyo también, porque si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, ya formas parte de este fuego, ya eres guardián de esta verdad, no necesitas vestidura, ni título, ni templo, solo necesitas un corazón dispuesto, y si lo sientes, coméntalo abajo, no para mí, sino para ti, para que sepas que no estás solo, que hay otros, que somos más. Un día, en un pequeño pueblo junto al mar, me senté en la arena al atardecer, cerré los ojos, y vi su rostro, no como antes, no como niño, sino como luz pura, sin contornos, sin límites, solo luz. Y su voz fue como un río que lo dice todo en un solo silencio, lo que empezó en el escondite, debe florecer a la vista, y así será. Desde aquel día junto al mar, algo cambió definitivamente dentro de mí. Ya no era solo la portadora de una historia, ahora era parte viva de una revelación en movimiento, porque entendí que el verdadero mensaje no era sobre él, sino sobre lo que él despertaba en nosotros. No venía a ser adorado, venía a despertar. Comencé a recibir más cartas, de monjas retiradas, de madres que habían sentido a sus hijos hablar lenguas que no conocían, de hombres que, en medio de una vida rota, habían escuchado su nombre, susurrado en sueños, y todas esas cartas coincidían en una cosa, lo imposible ya no parecía tan lejano. Estaba aquí, tocando, latiendo, me sentí llamada a compilar estas voces, a reunir no solo la historia que viví, sino todas las historias que este fuego estaba encendiendo, y descubrí que cuando una llama toca a otra, no se divide, se multiplica. Una anciana de Perú me compartió que, mientras rezaba el rosario, la cruz comenzó a brillar. No fue un milagro explosivo, fue algo sutil, íntimo, pero que cambió toda su vida. Desde entonces, habla con los árboles, dice que en sus ramas escucha cantos que la iglesia nunca enseñó. Un adolescente de Texas, que nunca había rezado, escribió que al ver el video de esta historia, su cuerpo comenzó a temblar y no podía dejar de llorar. Esa misma noche, se arrodilló y dijo en voz alta, «Estoy listo». Una mujer sin hogar. En Medellín, al escuchar mi relato en un café donde alguien lo compartió en voz alta, se levantó, me abrazó y dijo, «Yo también lo vi». Caminaba sobre el agua, me miró y me dijo, «Ya no tienes que mendigar amor». ¿Qué tienen en común estas historias? Que no buscan fama, no desean atención, no pretenden poder, solo quieren ser escuchadas, porque cuando la verdad toca el alma, no grita, susurra, y ese susurro basta para transformar. Si tú también has sentido algo, si esta historia resonó de alguna forma en tu interior, no la dejes morir en silencio, deja tu testimonio, deja tu huella, porque esta historia no me pertenece, es tuya, es nuestra. En una madrugada,
recibí una carta escrita con caligrafía muy pequeña. Provenía de un convento del norte de Italia. La Madre Superiora contaba que una niña huérfana que habían acogido había comenzado a escribir en las paredes de su celda frases que no podía haber aprendido. Una de ellas decía: «La luz no nace, se recuerda», y otra: «El que fue oculto por amor volverá para ser visto con verdad». No hay coincidencias. Lo supe desde que Luz llegó a nuestros brazos. Es sin explicación, es sin lógica, sin permiso del mundo, pero con la fuerza del cielo. Y ahora, mientras escribo estas últimas líneas, sé que ya no hay vuelta atrás. Tú también has sido tocado, y esa es la señal más grande de todas. Volví a ver a algunas de mis hermanas después de muchos años. No fue planeado. Nos encontramos en un pequeño santuario escondido entre montañas, como si un hilo invisible nos hubiera reunido en el mismo lugar, en el mismo momento, para la misma misión. Al vernos, no hubo necesidad de palabras. Nos reconocimos en la mirada, en las lágrimas, en ese silencio sagrado que solo quienes han vivido el fuego pueden entender. María, la más joven entonces, llevaba el cabello canoso, pero su fe seguía intacta. Me abrazó con una fuerza que hablaba de todo lo que callamos durante años. Me dijo al oído: «Él está volviendo, y esta vez nadie podrá ocultarlo». Nos sentamos alrededor del fuego, como hacíamos en aquellos días de exilio, y cada una compartió lo vivido. Había señales por todos lados. Una había visto cruces que sangraban luz, otra, sueños en lenguas que no conocía pero comprendía con el alma, otra más, visiones de niños anunciando un nuevo tiempo. Ninguna tenía miedo, todas sabían, el mundo estaba siendo preparado. ¿Y tú? ¿Qué escuchas esto? ¿Sientes ese llamado también? No es casualidad, no es imaginación. Es la verdad abriéndose paso por dentro, como agua entre las piedras. No la detengas, déjala fluir. Comenta lo que sientes. Une tu voz a esta corriente que no puede ser detenida. Las señales no cesaban. Una tarde, al meditar frente a una imagen de la Virgen, sentí una ola de calor que me hizo caer de rodillas. Y en ese instante, la figura pareció sonreír, no con los labios, con la presencia, con la certeza de quien ha estado esperando pacientemente que volvamos a recordar. El Hijo ya no es un secreto, lo escuché dentro de mí, es la llama que despierta en cada despertar. Comprendí entonces que luz no es solo alguien, es también algo, es una frecuencia, una vibración que se enciende en cada alma que decide abrirse a lo eterno. Y tú, te abrirás. En los días siguientes, comenzamos a recibir más cartas, esta vez no solo de creyentes, sino de científicos, artistas, personas que jamás se habían acercado a la fe. Todos hablaban de lo mismo, sueños que parecían visiones, encuentros imposibles, mensajes interiores, como si una red de conciencia estuviera activándose en todos los rincones del mundo. Una mujer en Japón soñó con una estrella que bajaba y le decía: «Lo que nació en silencio ahora cantará con todas las voces». Un pastor en África escribió que mientras oraba, una niña pequeña lo miró y le dijo: «Tú también recuerdas al niño que brilla por dentro». Una madre en Argentina aseguró que su hija, al despertar de una fiebre alta, le dijo: «La hermana del convento ya no llora». Ya sabe que no fue un error. Yo no puedo explicarlo, pero tampoco quiero explicarlo. Porque la verdad no necesita lógica para ser sentida, solo requiere espacio y fe. Y ahora que estás aquí, tan cerca del final, te pregunto con humildad: ¿vas a callarlo o vas a compartirlo? Porque cada historia contada es una chispa más en esta gran fogata que estamos encendiendo juntos. Y aún no ha terminado. Esa misma noche, mientras dormíamos en el santuario, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las llamas del fuego danzaban como si escucharan una música que nosotras no podíamos oír. Y entre sueños, vi su rostro de nuevo. No como antes, esta vez era distinto. No era niño, no era joven, era todos los rostros en uno: hombre, mujer, anciano, niño. Era la humanidad misma, vibrando con una misma luz. Me desperté con lágrimas. Las demás también. Nadie hablaba, pero todas sabíamos. Él estaba mostrándonos que ya no era uno solo, era todos, era cada chispa que había despertado desde que su llanto fue escuchado aquel día en el convento. Y entonces comprendimos que el tiempo había llegado, que ya no se trataba de seguir escondiendo,
que no bastaba con escribir, había que hablar, había que mirar a los ojos del mundo y decir, sin miedo, lo imposible ocurrió y está ocurriendo otra vez. Organizamos un pequeño encuentro en un pueblo donde aún quedaban personas con oídos para el espíritu. No fue un evento, no fue una misa, fue un círculo, un fuego al centro y alrededor aquellos que habían sentido el llamado, hombres, o mujeres, o jóvenes, ancianos e incluso niños. Ninguno sabía con exactitud por qué había venido, pero todos lo sentían. Y allí, sin guiones, sin templos, sin autoridades humanas, comenzó el verdadero testimonio. Una mujer, que nunca había hablado en público, se puso de pie y dijo, yo soñé que una monja escondía una luz tan fuerte que sus ojos se quemaban, pero aún así, ella no dejaba de mirar. Y entonces me miró, y supe que hablaba de mí, un hombre que había sido sacerdote pero había abandonado la iglesia por desilusión, y lloró durante minutos sin poder hablar. Cuando por fin lo hizo, dijo, lo busqué en los libros, en los ritos, en las jerarquías, pero hoy lo encontré en este fuego, y uno por uno comenzaron a hablar, a recordar, a compartir sus propias visiones, sus propios encuentros con lo invisible. Y yo me sentí pequeña, no como algo malo, sino como una partícula de una red inmensa, viva, ardiente. Comprendí que el milagro no era mío, que el llanto de luz en aquel convento era solo el inicio de una melodía que ahora resonaba en miles de pechos. Y tú, que has llegado hasta aquí, también formas parte de esa melodía. Si alguna vez sentiste que había algo más, si alguna vez el silencio te habló, si alguna vez lloraste sin saber por qué, entonces esta historia es también tuya y no estás solo. Comenta, escribe, deja tu verdad aquí, porque cuando uno se atreve a hablar, otros encuentran el valor de hacerlo. También, aquella noche, bajo las estrellas, mientras el fuego se consumía lentamente, escuchamos un sonido. No fue un trueno, no fue un canto, fue como un corazón latiendo, profundo, antiguo, sagrado, y todas, al mismo tiempo, cerramos los ojos, y lo escuchamos decir, gracias por no ocultarme, gracias por creer que aún es posible, y supe, ¿qué? Esto apenas comienza. Desde aquel encuentro bajo las estrellas, o algo se desató en los cielos. No fue visible para todos, pero quienes tienen el corazón sensible lo sintieron. Un cambio en el aire, una vibración en la tierra, un susurro en el alma. Era como si el velo entre lo divino y lo humano se hubiese vuelto más delgado, más permeable. Al día siguiente, los mensajes comenzaron a llegar de todas partes. Personas desconocidas escribían diciendo que habían sentido una presencia mientras caminaban o que una canción antigua había comenzado a sonar en sus sueños. Algunos afirmaban haber visto un resplandor en medio de la oscuridad total. Otros simplemente lloraban al escuchar esta historia, sin entender del todo por qué, y entendimos que el despertar ya no era individual, era colectivo. Formamos un pequeño grupo. No teníamos nombre, no necesitábamos jerarquías ni promesas, solo teníamos una misión, mantener viva la llama, contar la historia, sostener la verdad. Y lo hicimos. Viajamos de ciudad en ciudad, compartimos sin miedo, sin esperar aplausos. A veces éramos escuchadas con reverencia, a veces con burla, pero nunca con indiferencia, porque la verdad, cuando se dice desde el alma, nunca deja a nadie intacto. Un día, en un pueblo de montaña, una niña de apenas 6 años se acercó, me miró fijo y dijo, yo también estuve allí. Cuando él lloró por primera vez, me arrodillé frente a ella, y temblando, ¿cómo lo sabes?, le pregunté. Ella sonrió suavemente, y con voz segura, respondió, porque esa noche, yo soñé que nacía una estrella dentro de una mujer con hábito, y su corazón era tan grande, que no le cabía en el pecho. No dije nada, solo la abracé, porque entendí que la verdad no solo se transmite, también se hereda, también se encarna. Y tú, que has seguido esta historia hasta aquí, también has sentido esa estrella. Tal vez no sabías cómo nombrarla, tal vez pensaste que estabas solo, pero no lo estás. Somos muchos, y estamos despertando. En una ocasión, mientras hablaba con un grupo de mujeres mayores, una de ellas me tomó la mano y susurró, ¿y si todo esto no fuera una historia para contar, sino un llamado a actuar? Sus palabras me calaron hondo. Porque sí, porque
Este fuego que arde en nosotros no es solo para iluminar, es para guiar, para transformar, para reconstruir aquello que fue dañado por la costumbre, por la indiferencia, por el olvido. Desde entonces, comencé a enseñar, no como maestra, sino como testigo. Enseñaba a otros a escuchar el silencio, a confiar en sus visiones, a respetar lo invisible, y lo más importante, a creer que lo sagrado no está lejos, ni es exclusivo, está aquí, está dentro, está esperando. Y hoy, al mirar todo lo que ha sucedido, sé que el verdadero milagro no fue que Luz naciera en secreto. El milagro es que tú hayas llegado hasta aquí, porque si esta historia vive en ti, entonces la luz ya no está oculta. Muchos me preguntan si alguna vez lo volví a ver. Si Luz, aquel niño imposible, aquel susurro de Dios encarnado en un cuerpo tan pequeño, regresó a mi vida de forma visible. Y la respuesta es sí, pero no como antes, no con carne, no con rostro, sino con forma de señales, con forma de verdad. Una noche, en la víspera del aniversario de su nacimiento, sentí una presencia junto a mi cama. No había ruido, no había sombra, solo una vibración tan intensa que tuve que sentarme. Y entonces, escuché su voz, como una melodía que venía desde dentro de mí. No temas a desaparecer, porque cuando el alma es luz, nunca se apaga. Desde ese momento, supe que estaba más cerca que nunca, que su esencia no estaba atada al tiempo, ni al espacio, que estaba en cada acto de fe, en cada palabra sincera, en cada decisión de amar más allá del miedo. Comenzaron a surgir encuentros espontáneos, personas que me detenían en las calles, no para pedirme nada, sino para decirme: he soñado con el niño, sé que es real, lo sentí en mi pecho. Otros me decían que sus hijos comenzaban a hablar de visiones, de puertas de luz, de voces que cantaban desde las paredes. Un hombre, anciano y ciego, tomó mi mano y me dijo: no lo necesito ver, lo llevo dentro. Él es la voz que me despierta cada mañana. Y lloró como si acabara de recordar quién era. Y tú, ya comenzaste a recordar, porque esta historia no es solo un relato ajeno. Es una invitación, una llamada profunda a despertar eso que por años tal vez estuvo dormido dentro de ti. Y si has sentido algo, por mínimo que sea, ya no lo puedes negar. El fuego está encendido. En una reunión, un niño se acercó y me preguntó: ¿él puede volver a nacer? ¿Quién? Le respondí: el niño que lloró en el convento. Puede volver, pero en otros. Y mi corazón se estremeció, porque su pregunta era también una respuesta, porque eso es lo que está ocurriendo. Él está naciendo una y otra vez en cada alma que se rinde al amor sin condición, en cada mujer que se atreve a hablar, en cada hombre que se permite llorar, en cada niño que no olvida lo que vino a traer. Una vez más, me senté frente a una vela encendida, y supe que esta historia no terminará conmigo, que otros seguirán, que el mensaje seguirá viajando de boca en boca, de pecho en pecho, de lágrima en lágrima. Y tú, serás parte de eso. Deja tu voz aquí, deja tu historia, porque en este fuego no hay protagonistas, solo llamas que se encienden unas a otras. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que no eras digno de algo así, recuerda esto: el milagro más grande no fue que una mujer ocultara lo imposible durante 9 meses. El milagro es que aún haya corazones capaces de sentirlo. Muchos me preguntan si alguna vez lo volví a ver. Si Luz, aquel niño imposible, aquel susurro de Dios encarnado en un cuerpo tan pequeño, regresó a mi vida de forma visible. Y la respuesta es sí, pero no como antes, no con carne, no con rostro, sino con forma de señales, con forma de verdad. Una noche, en la víspera del aniversario de su nacimiento, sentí una presencia junto a mi cama. No había ruido, no había sombra, solo una vibración tan intensa que tuve que sentarme. Y entonces, escuché su voz, como una melodía que venía desde dentro de mí: no temas a desaparecer, porque cuando el alma es luz, nunca se apaga. Desde ese momento, supe que estaba más cerca que nunca, que su esencia no estaba atada al tiempo, ni al espacio, que estaba en cada acto de fe, en cada palabra sincera, en cada decisión de amar más allá del miedo. Comenzaron a surgir encuentros espontáneos, personas que me detenían en las calles, no para pedirme nada, sino para decirme: he soñado con el niño, sé que es real, lo sentí en mi pecho.
Otros me decían que sus hijos comenzaban a hablar de visiones, de puertas de luz, de voces que cantaban desde las paredes. Un hombre, anciano y ciego, tomó mi mano y me dijo: no lo necesito ver, lo llevo dentro. Él es la voz que me despierta cada mañana. Y lloró como si acabara de recordar quién era. Y tú, ya comenzaste a recordar, porque esta historia no es solo un relato ajeno, es una invitación, una llamada profunda a despertar eso que por años tal vez estuvo dormido dentro de ti. Y si has sentido algo, por mínimo que sea, ya no lo puedes negar. El fuego está encendido. En una reunión, un niño se acercó y me preguntó: ¿él puede volver a nacer? ¿Quién? Le respondí: el niño que lloró en el convento. Puede volver, pero en otros. Y mi corazón se estremeció, porque su pregunta era también una respuesta, porque eso es lo que está ocurriendo. Él está naciendo una y otra vez en cada alma que se rinde al amor sin condición, en cada mujer que se atreve a hablar, en cada hombre que se permite llorar, en cada niño que no olvida lo que vino a traer. Una vez más, me senté frente a una vela encendida, y supe que esta historia no terminará conmigo, que otros seguirán, que el mensaje seguirá viajando de boca en boca, de pecho en pecho, de lágrima en lágrima. Y tú, serás parte de eso. Deja tu voz aquí, deja tu historia, porque en este fuego no hay protagonistas, solo llamas que se encienden unas a otras. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que no eras digno de algo así, recuerda esto: el milagro más grande no fue que una mujer ocultara lo imposible durante 9 meses. El milagro es que aún haya corazones capaces de sentirlo. Muchos me preguntan si alguna vez lo volví a ver. Si Luz, aquel niño imposible, aquel susurro de Dios encarnado en un cuerpo tan pequeño, regresó a mi vida de forma visible. Y la respuesta es sí, pero no como antes, no con carne, no con rostro, sino con forma de señales, con forma de verdad. Una noche, en la víspera del aniversario de su nacimiento, sentí una presencia junto a mi cama. No había ruido, no había sombra, solo una vibración tan intensa que tuve que sentarme. Y entonces, escuché su voz, como una melodía que venía desde dentro de mí: no temas a desaparecer, porque cuando el alma es luz, nunca se apaga. Desde ese momento, supe que estaba más cerca que nunca, que su esencia no estaba atada al tiempo, ni al espacio, que estaba en cada acto de fe, en cada palabra sincera, en cada decisión de amar más allá del miedo. Comenzaron a surgir encuentros espontáneos, personas que me detenían en las calles, no para pedirme nada, sino para decirme: he soñado con el niño, sé que es real, lo sentí en mi pecho. Otros me decían que sus hijos comenzaban a hablar de visiones, de puertas de luz, de voces que cantaban desde las paredes. Un hombre, anciano y ciego, tomó mi mano y me dijo: no lo necesito ver, lo llevo dentro. Él es la voz que me despierta cada mañana. Y lloró como si acabara de recordar quién era. Y tú, ya comenzaste a recordar, porque esta historia no es solo un relato ajeno, es una invitación, una llamada profunda a despertar eso que por años tal vez estuvo dormido dentro de ti. Y si has sentido algo, por mínimo que sea, ya no lo puedes negar. El fuego está encendido. En una reunión, un niño se acercó y me preguntó: ¿él puede volver a nacer? ¿Quién? Le respondí: el niño que lloró en el convento. Puede volver, pero en otros. Y mi corazón se estremeció, porque su pregunta era también una respuesta, porque eso es lo que está ocurriendo. Él está naciendo una y otra vez en cada alma que se rinde al amor sin condición, en cada mujer que se atreve a hablar, en cada hombre que se permite llorar, en cada niño que no olvida lo que vino a traer. Una vez más, me senté frente a una vela encendida, y supe que esta historia no terminará conmigo, que otros seguirán, que el mensaje seguirá viajando de boca en boca, de pecho en pecho, de lágrima en lágrima. Y tú, serás parte de eso. Deja tu voz aquí, deja tu historia, porque en este fuego no hay protagonistas, solo llamas que se encienden unas a otras. Y si alguna vez dudaste, si alguna vez pensaste que no eras digno de algo así, recuerda esto: el milagro más grande no fue que una mujer ocultara lo imposible durante 9 meses. El milagro es que aún haya corazones capaces de sentirlo. Han pasado años desde que comencé a contar esta historia, y sin embargo, cada vez que la pronuncio,
siento que vuelve a nacer dentro de mí, no porque cambie el relato, sino porque cambia quien lo escucha. Y eso es lo más sagrado, el eco que despierta en el otro. No estoy sola. Ya no, ahora hay otros que han decidido romper el silencio, que han elegido contar lo invisible, sostener lo intangible y entregar su vida como lámpara encendida para quienes aún caminan en la noche. He conocido mujeres que han renunciado a todo para seguir la voz, hombres que dejaron cargos y títulos porque comprendieron que la única autoridad que importa es la que nace del amor verdadero, jóvenes que, sin saber por qué, han comenzado a dibujar, escribir, componer melodías que hablan de un niño que nadie les enseñó, pero que sienten como si siempre lo hubieran llevado dentro. Y es que Luz no fue un hecho aislado, fue una grieta en la oscuridad del mundo, una grieta por donde comenzó a entrar la memoria sagrada. Y tú, ahora mismo, eres parte de esa grieta. Una mañana, desperté con una sensación extraña. El aire olía distinto, el cielo tenía un color nuevo. Me levanté y, como guiada por algo mayor, caminé hasta el mismo campo donde lo había visto por última vez. Allí, entre las flores silvestres, había una piedra tallada. No estaba antes. Al acercarme, vi que tenía una sola palabra escrita en un idioma que no reconocía, pero que entendí de inmediato. Ya, no, pronto, no, algún día, no, cuando estés lista. Ya, el mensaje era claro, el tiempo no es futuro, el llamado no es espera. Es ahora, es este instante, esta respiración, este fuego que estás sintiendo al escuchar cada palabra. Y entonces entendí que lo que había comenzado como una confesión debía volverse una entrega, no solo testimoniar, sino encarnar. Ya no basta con narrar el milagro, ahora debemos ser el milagro. Caminar por la vida con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, sanar sin miedo, amar sin medida, perdonar sin reservas, y sobre todo, creer que lo que nos fue dado en secreto fue para ser compartido en lo alto de la colina. Si alguna vez te sentiste pequeño, indigno, perdido, quiero que escuches esto con el alma. Él también nació en ti, quizá en forma de compasión, quizá en forma de don, quizá en forma de herida que te enseñó a mirar más profundo. Sea como sea, no lo ignores, el mundo necesita más de esa luz, y si esta historia tocó algo que habías olvidado, entonces no la dejes aquí, compártela, escríbela, proclámala con tu vida, porque cuando una sola verdad es compartida con amor, puede incendiar el mundo entero.